¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en el Perú? Lejos es la causa biliar. Acá no lo olviden nunca, la causa biliar. Litiasis biliar es la causa más frecuente de pancreatitis. La segunda causa más frecuente de pancreatitis es alcohólica. No confundan pancreatitis aguda con pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica, la causa más frecuente es alcohólica. ¿De acuerdo? Eso es importante. Todas estas pueden ser causas de pancreatitis. Medicamentos, alcohol, hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia, más de 1000 puede producir pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? ¿Existen causas idiopáticas? Sí, pues hay causas que nunca las llegas a detectar. Usualmente esas causas están relacionadas con microlitiasis o con barro biliar, generalmente. Paciente de 5 días con dolor abdominal en banda, cálculos en la vesícula y por ecografía usted sospecha de pancreatitis. ¿Qué le sugieren para confirmar el diagnóstico? ¿Cuál? Lipasa, amidasa, TAC. Esa es otra cosa que tienen que aprender a ver. Primero, les enseño los criterios diagnósticos de pancreatitis. Criterios diagnósticos de pancreatitis son 3, de los cuales necesitas 2 para hacer el diagnóstico. Primer criterio, dolor abdominal en banda, en faja o en cinturón. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, elevación de las enzimas pancreáticas más de 3 veces el valor normal, o amidasa o lipasa. Punto. O sea, acá no les ayudo con nada con eso. Y lo tercero es utilizar un método de imagen, que generalmente es tomografía, porque la ecografía por interposición de asas no tiene buena sensibilidad, pero podría verse. Pero lo que se utiliza generalmente es tomografía o resonancia. ¿De acuerdo? De esos 3 criterios solo necesitas 2 para el diagnóstico. O sea, solo necesitas dolor y solo necesitas amidasa o lipasa elevados. La tomografía solo debe tomarse después de las 72 horas del inicio del cuadro de dolor, o sea, no al inicio. ¿Por qué? Porque las complicaciones pancreáticas aparecen recién después del tercer día, ¿de acuerdo? No van a haber necrosis el primer día, a no ser que hayan pasado varios días, es un poco difícil. Por eso la tomografía se pide a partir del tercer día. Ok, acá siempre queda la duda, ¿no? O sea, tiene un paciente con 5 días de dolor, ¿qué le pides? Amidasa, lipasa, tomo. Para empezar tienes que tener uno de los criterios sencillos, o amidasa o lipasa. La amidasa tiene la peculiaridad de elevarse a las 4 o 6 horas del inicio del dolor. Toma su pico el segundo día y el tercer día cae y se vuelve normal. O sea que si tú le tomas la amidasa a un paciente con pancreatitis el cuarto o quinto día, probablemente le encuentres normal. Por consiguiente no te va a servir. La lipasa se eleva a las 4 o 6 horas del inicio del dolor, hace su pico el segundo o tercer día y esta permanece hasta el día 7 aproximadamente alta. Por consiguiente, si tú tienes un paciente con 5 días de dolor, aparte del dolor tendrás que ver ¿qué? ¿Lipasa o amidasa? Lipasa, ¿no es cierto? Ok. Si a pesar de eso tienes una duda diagnóstica, porque la lipasa, por ejemplo, ya está muy baja, la amidasa ya está casi normal, ¿qué le pedirías? Una tomo, ¿no es cierto? Una tomografía. Recién ahí te sirve la tomografía para corroborar diagnóstico. Pero acá lo primero que sugieres, tienes que sugerir una lipasa. Es lo primero que se debe sugerir. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? Recuerden ustedes que existe, para empezar, existe los predictores de severidad. Y existe otra cosa que son los criterios de severidad. Las cosas que se utilizan como predictores de severidad para pancreatitis, los predictores básicamente son los criterios de Ranson, los criterios de Apache y los criterios de Visa. Por favor, les recomiendo que lean los criterios de Ranson y apréndanselos de memoria, por favor, los 11. Porque preguntan siempre en el examen. Los criterios de Apache no los aprendan porque no hay necesidad de aprenderlos. Y los criterios de BISAP, que son los nuevos, sí apréndanse porque son 5. Uno es el BUN o nitrógeno ureico. El segundo es el deterioro del estado mental o Glasgow. El tercero es el SIRS. El cuarto es la edad.
y el quinto es la efusión pleural. Esos son los 5 criterios de BISAP, ¿ya? ¿Por qué se llama BISAP? Porque viene del epónimo, perdón, del acróstico de esto. B de Boone, I de impaired o deterioro del estado mental, S de SIRS, A de age o edad mayor de 55 años y P de pleural effusion. Por si acaso es más fácil aprendérselo así. Esos son los criterios de BISAP. Esos son predictores de severidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene un Ranson más de 3, mayor o igual de 3, un BISAP mayor o igual de 3 o un Apache mayor o igual de 8, la probabilidad de que uno haga una pancreatitis severa es alta. Eso significa predictor de severidad. Eso no significa que un paciente con Ranson 4 o 5 tenga una pancreatitis severa, por si acaso. ¿De acuerdo? Eso es un predictor de severidad. Eso ténganlo bien en cuenta. Pueden tener una pacientita joven, 18 años, 19 años, muy linda ella, nada de diabetes, LDH normal, glucosa normal, TGO normal, leucocitos normales, Ranson 0. Pasa 2 días, una necrosis de la patada, es una pancreatitis severa. Ranson 0 haciendo pancreatitis severa, por supuesto. Puede ser obesa, puede tener hematocrito alto, puede tener PCR elevado. Entonces, los predictores de severidad solo son predictores nada más. O sea, sirven para que tú decidas qué es lo que vas a hacer con este paciente. ¿De acuerdo? Eso es un predictor de severidad. Otra cosa es un criterio de severidad. El criterio de severidad es cuando encuentras alteraciones o complicaciones locales y sistémicas. ¿Qué es una complicación local? Necrosis pancreática, ¿de acuerdo? Colecciones líquidas peripancreáticas, pseudoquiste pancreático, ¿de acuerdo? Son las cosas que puedes encontrar, o lo que llamamos nosotros necrosis pancreática encapsulada. Doctores, los términos flemón, absceso, no existen ya en pancreatitis por si acaso, ¿de acuerdo? Son nuevos criterios que ya se utilizan. Existen solamente 4 cosas: la colección líquida peripancreática, la colección necrótica aguda. Esos ambos están dentro de las 4 primeras semanas de evolución. Después de las 4 semanas de evolución están el pseudoquiste pancreático y la necrosis pancreática encapsulada. Esos son ahora los nuevos tipos de clasificación actuales desde el año 2012, por si acaso. Así que tengan cuidado porque el CTO no contempla eso. Ya, los libros no contemplan nada de eso. ¿Ya? Y eso se está utilizando actualmente. Entonces tengan cuidado con respecto. Puede ser que todavía encuentren preguntas algo antiguo, puede ser que encuentren preguntas nuevas, pero tengan un poco de cuidado con eso. Esas son las complicaciones locales. Y existen complicaciones sistémicas, que haya insuficiencia renal o falla renal que persista más de 48 horas, que haya falla respiratoria que persista más de 48 horas, o que aparezca falla circulatoria o shock más de 48 horas. Eso se llama complicaciones sistémicas. Entonces, cuando tú dices que hay severidad en una pancreatitis, cuando hay complicaciones locales o complicaciones sistémicas. Ahora viene la nueva clasificación. Antes clasificaban en pancreatitis leve y en pancreatitis severa. Ahora ya no, se clasifica en leve, moderadamente severa y severa. ¿Qué será la leve? No complicación local, no complicación sistémica. ¿Cuál será la severa? Complicación local y complicación sistémica. ¿Cuál será la moderadamente severa? Que haya una complicación local sin complicación sistémica o viceversa. Simplemente es eso, ¿de acuerdo? Esa es la nueva forma de clasificar actualmente la pancreatitis. Veamos un poquito en pseudoquistes pancreáticos. ¿Es una colección líquida después de la 4ª semana? Cierto, es una colección líquida después de la 4ª semana y que no tiene necrosis, obviamente. Es una colección encapsulada que no tiene necrosis. El 20% evoluciona a resolución espontánea. Quizás puedan dudar en eso porque el porcentaje es un poco fastidioso verlo muchas veces. Déjenlo para luego. ¿Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico? Doctores, no. El pseudoquiste pancreático ya no se opera como se operaba hace unos años. El pseudoquiste pancreático se deja evolucionar ahora, simplemente se deja que se reabsorba.
¿Cuándo se trata un pseudoquiste pancreático? El pseudoquiste pancreático se trata solamente cuando hay síntomas, nada más. Antes, en sus libros antiguos van a encontrar que se utilizaba la regla de los 6, más de 6 centímetros, más de 6 semanas, ¿no es cierto? Y eso se tenía que mandar a drenaje. Ahora no. Puedes tener un pseudoquiste de 14, 15 centímetros y tienes que dejarlo simplemente, nada más. O sea, tienes que dejarlo que resuelva. Si no reduce de tamaño en un tiempo, no se opera. Lo que se hace es una quistogastrostomía o una quistoyeyunostomía, que es un procedimiento endoscópico, ¿ya? Entramos con el endoscopio, se hace un hueco en el estómago hacia la necrosis y se deja drenar. Eso se llama quistogastrostomía o quistoyeyunostomía, ¿de acuerdo? O quistoduodenostomía, dependiendo de la ubicación. Eso se hace con el pseudoquiste pancreático. Muy, pero muy rara vez la pancreatitis llega a cirugía. ¿Cuáles son las pancreatitis que se operan? Solo se operan las pancreatitis que tengan necrosis infectada y que no responda al tratamiento antibiótico. Porque las necrosis infectadas simples tampoco van a cirugía. Las necrosis infectadas van primero a tratamiento antibiótico. Y el tratamiento antibiótico es imipenem o los carbapenems por 2 semanas por lo menos. Si no te responde al tratamiento antibiótico, esa necrosis infectada recién va a cirugía. Y ahora la cirugía se hace cirugía mínimamente invasiva también, por si acaso. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben de saber en pancreatitis. Entonces, habitualmente requiere tratamiento quirúrgico, es falso. ¿Producen dolor por presión de estructuras vecinas? Es cierto. ¿Se puede tratar con punción o aspiración dirigida? Es cierto, se pueden tratar, no es lo habitual. El 20% evoluciona a resolución espontánea, yo diría que hasta mucho más, pero lamentablemente no nos podemos meter con los porcentajes mucho. Debe haber otra respuesta más clara, en este caso es que no se utiliza tratamiento quirúrgico. Pregunta 74. ¿Cuál sería su diagnóstico ante un paciente ictérico sin dolor abdominal al que se le palpa una masa en el punto cístico y que tiene coluria y acolia? Dolor abdominal, cáncer, colelitiasis, colecistitis, colangitis. Primero, tienen ustedes que ver lo típico. Ustedes recuerden que un paciente con dolor en hipocondrio derecho típicamente tiene que tener un signo que se llama signo de... Todavía, cuando hay solo dolor al palpar. Cuando pasa la masa palpable es el Courvoisier Terrier, que era lo que quería llegar, pero ahora les dije solamente dolor a la palpación, nada más. Se llama Murphy, ¿no es cierto? El signo de Murphy. Cuando hay dolor a la palpación y que eso, obviamente a la presión y con la inspiración, quede ahí la inspiración, se corta la inspiración por el dolor, eso se llama signo de Murphy. Pero cuando ustedes en ese punto cístico o en ese punto de Murphy tocan una masa, y esa masa lo conocen como vesícula palpable, eso se llama signo de Courvoisier Terrier, que es lo que menciona el doctor, signo de Courvoisier Terrier. ¿Cuál es la causa más frecuente de vesícula palpable o signo de Courvoisier Terrier? Cáncer de cabeza de páncreas, no de vesícula, por si acaso. La vesícula palpable no es lo más frecuente que se vea en el cáncer de vesícula, es más frecuente que se vea en un cáncer de cabeza de páncreas. Puede verse en cáncer de vesícula, en colangiocarcinoma, en tumor de cáncer, en lo que ustedes quieran, pero lo más frecuente es que se vea en cáncer de cabeza de páncreas, ¿de acuerdo? Esa vesícula palpable. Este paciente tiene ictericia, dolor abdominal y masa palpable en el punto cístico. Si hay masa palpable, olvídense de que es colecistitis, colelitiasis y todo lo que quieran. Tiene que ser un tumor necesariamente. ¿Ya? Y tiene coluria y acolia, que significa que hay obstrucción de la salida de bilirrubina. Por consiguiente, será un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Cuál es la diferencia entre colelitiasis y coledocolitiasis? Sí, pues colelitiasis es cálculos en la vesícula, que es lo mismo. O sea, colelitiasis es lo mismo que litiasis vesicular. Coledocolitiasis es un cálculo en la vía biliar. Colangitis es infección de la vía biliar. Eso no deben de confundir. ¿Ya? Importante. Pregunta 75. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es la más frecuente en el tumor de cabeza de páncreas? En el cáncer de cabeza de páncreas.
tumor, diarrea y disminución de peso, hipoglicemia, ictericia indolora y fiebre, dolor, ictericia y disminución de peso, anorexia, diarrea y disminución de peso, o hipoglicemia, dolor abdominal e ictericia. Típicamente hay algo que debe haber siempre, que es ictericia. O sea, claro, obviamente salvo magnas excepciones, pero para términos del examen van a ser groseros en decirle que debe haber, ¿qué? ¿Disminución de peso? Sí, pues no. Ictericia, tiene que haber. Hay dolor, hay algunos que suelen ser indoloros, pero la mayoría tienen dolor, Dolor, ictericia y baja de peso, eso es lo más frecuente encontrar en un cáncer de cabeza de páncreas. Ahora, también les puedo agarrar por otro lado, ¿no? O sea, porque depende de la ubicación. Acá estamos hablando de cáncer de cabeza de páncreas, son específicos con eso. Si es cáncer de cabeza de páncreas, va a haber ictericia. Si es un cáncer de cuerpo cola, no necesariamente hay ictericia, porque no está comprometida la vía biliar. Entonces hay dolor nada más generalmente y baja de peso. Entonces la ictericia es más frecuente en el cáncer de cabeza de páncreas, no en el de cuerpo ni en el de cola. Entonces es un dato que deben de tomar bien en cuenta. ¿Dónde es más frecuente el cáncer de páncreas? Cabeza, cuerpo, cola. Cabeza 75%, ¿de acuerdo? Cuerpo, un porcentaje más bajo. Cola es el segundo lugar más frecuente, ¿no? Más frecuente es en cabeza pancreática. Entre los tumores periampulares, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Ustedes tienen que saber que existe 4 tipos de tumores periampulares. Todos los tumores están alrededor de la ampolla de Vater. El primero, el ampuloma, porque está alrededor de la ampolla de Vater, en la ampolla de Vater. El segundo es el colangiocarcinoma distal. El tercero es el cáncer de cabeza de páncreas. Y el cuarto es el tumor duodenal, de la segunda porción duodenal. Todos esos 4 son los tumores periampulares. Si ustedes se ponen a analizar esos 4, se darán cuenta de que el de peor pronóstico, lejos suele ser el cáncer de cabeza de páncreas y el colangiocarcinoma, ¿no? Y el duodenal también. Los que tienen mejor pronóstico son los tumores de la ampolla de Vater o ampulomas. Generalmente la clínica de un ampuloma está basado en tener ictericia fluctuante o intermitente, ¿no? Hace ictericia un día, se despinta, hace ictericia el otro día, se despinta. Esa es una ictericia intermitente. Usualmente a veces no es indolora y a veces hay anemia microcítica porque hay pérdida de sangre, ¿no? Empieza a sangrar discretamente, puede haber hemorragia digestiva, también manifiesta, pero puede haber eso en el ampuloma. Pero su característica más llamativa, la característica más llamativa es definitivamente el ictericia intermitente. Pueden prender si desean el aire acondicionado porque me estoy horneando. Listo, entonces es importante. Acá ustedes van a ver las características principales de los 4, digamos, de los 4 tumores que representan los tumores periampulares. Cabeza de páncreas, colédoco, duodeno, esfínter de Oddi, más que todo acá es ampolla de Vater, es el ampuloma, ¿no? 77, paciente de 35 años de edad que se encuentra en el tercer día posoperatorio de colecistectomía sin colangiografía intraoperatoria, cursa con ictericia progresiva. El estudio ecográfico muestra dilatación de vía biliar principal con un cálculo de 1,5 centímetros. ¿El procedimiento recomendable es? Esto es muy común. 35 años, le han operado de la vesícula por cálculos. Le retiras la vesícula y el tercer día está amarillo. Le hacen un estudio de ecográfico de vía biliar y encuentran un calculote en el colédoco. ¿Cómo se llama esa entidad? Se llama coledocolitiasis residual, ¿no es cierto? Es una coledocolitiasis residual. Se llama residual cuando tiene aproximadamente menos de 6 meses después de haber operado la vesícula. Eso es una coledocolitiasis residual. Puede ser que después de 20 años pueda presentar un cálculo en el colédoco y eso se llama coledocolitiasis de novo. O sea, sin vesícula hacen coledocolitiasis porque tienen bilis citogénica, ¿no? Entonces eso se llama coledocolitiasis de novo. Pero en este caso estamos hablando de una coledocolitiasis residual. ¿Tratamiento? Exploración quirúrgica y extracción del cálculo, esfinteroplastía, drenaje con la sonda de Kerr, o pancreatografía retrógrada endoscópica o derivación videodigestiva. ¿Cuál será?
todo paciente con coledocolitiasis, lo primero que tienes que hacer es CEPRE. Siempre, CEPRE. ¿Ya? Eso es lo primero. Olvídense de mandarlo a operar. Todo paciente con coledocolitiasis, por más que haya estado operado previamente, va a CEPRE. Siempre. Entonces, lo que tienes que hacer en este paciente es esto: pancreatografía retrograda endoscópica o CEPRE. Esa es una CEPRE. ¿Cuándo va el paciente a cirugía con una coledocolitiasis? Cuando el lito es gigante. Recuerden que el lito gigante puede ser más de 1.5 centímetros, pero si utilizas litotriptor, que es un aparato para romper el cálculo, lo pueden retirar sin problemas. Si el cálculo es muy grande y no funciona sacarlo con CEPRE, va a cirugía. Recién va a cirugía para exploración de vías biliares y retiro del cálculo. Pero lo primero que se hace es CEPRE siempre, ¿ya? Vía de transmisión de hepatitis A, fecal oral. No olvidar que existen los 5 tipos principales, no voy a hablar de todos, pero los 5 principales tipos de hepatitis son desde la A hasta la E. Para que recuerden más fácilmente, las vocales tienen transmisión fecal oral, la A y la E tienen transmisión fecal oral, y las consonantes tienen transmisión vía sanguínea generalmente o por vía parenteral, ¿no? La B, la C y la D son por vía parenteral. Entonces, acá, la vía de transmisión de la hepatitis A, fecal oral, sanguínea, contacto directo, vertical o sexual, fecal oral. A recordar fundamentalmente, la hepatitis A es una entidad netamente benigna. Una hepatitis A no cronifica, no lleva cáncer, no les queda doliendo el hígado durante meses, por si acaso. O sea, dice, ay, tenía hepatitis A y me duele. Desde esa vez me duele, doctor, desde esa vez me está doliendo y nunca más se... No es cierto, no tiene nada que ver. La hepatitis A es una entidad netamente benigna, que no requiere tratamiento y fundamentalmente no deja ningún tipo de secuela, ninguno. Lo otro, la hepatitis A es de terapia limitada, no tiene un tratamiento fundamental y recuerden que puede llevar a hepatitis fulminante en el 0.1% de casos. Ese es, 1 de cada 1000 te puede hacer una hepatitis fulminante. Y la hepatitis fulminante, una hepatitis A, es un paciente con clínica de hepatitis A que inmediatamente empieza a presentar encefalopatía y trastorno de coagulación. Eso es porque el paciente está yendo a una hepatitis fulminante. Así que siempre hay que tener cuidado con las hepatitis A, siempre. A pesar de que es una entidad benigna, hay que tener cuidado al inicio. Porque si te empieza a hacer trastorno de coagulación y te empieza a hacer encefalopatía, puede ser una hepatitis fulminante. ¿De acuerdo? Entonces es un dato interesante. La hepatitis B, la forma de transmisión más frecuente, obviamente, es la vía sexual. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de contagiarse hepatitis B es básicamente sexual. Puede ser también por transfusiones, por donaciones de sangre, por contacto directo, por agujas, por lo que ustedes quieran, pero la forma más frecuente es la vía sexual. La hepatitis C, por su lado, la forma más frecuente es la inyección parenteral o uso de drogas parenterales. O sea, también es parenteral. También puede ser sexual, también puede ser por transfusión, por lo que quieran, por hemodiálisis, por lo que quieran, pero lo más frecuente es vía por inyección endovenosa. La hepatitis D, la forma de transmitir es la misma que la hepatitis D, con la diferencia que no existe de hepatitis D sola. Siempre la hepatitis D tiene que estar superpuesta a una hepatitis B. O sea, no funciona la hepatitis D, no, el virus es un virus tan amorfo y tan malo que solamente funciona con la hepatitis B. O sea, solamente puede sobreinfectar o puede coinfectar a un paciente con hepatitis B. ¿De acuerdo? Y la hepatitis C es una transmisión también fecal oral igualita, con la clínica igualita a una hepatitis A, pero la diferencia es que tiene mayor mortalidad. Y sobre todo la mayor mortalidad es en gestantes. Es muy poco frecuente, pero eso es lo que deben de saber. ¿De acuerdo? Eso es la primera parte general para que sepan algo de hepatitis.